Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Episodio 102, 102, podcast escucha. Tú ya estás aquí, tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, bienvenida. Otro aplauso para ti porque me caes muy bien. Me caes bien, podcast escucha. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio 102 podcast escucha. Todavía no sabemos cómo le vamos a titular, pero pues cuando ya salga pues ya vas a saber cómo se llama este episodio podcast escucha. Te voy a ser completamente sincero, esta semana no estaba así como muy inspirado y de repente me ponía a pensar y me ponía a orar, pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que comparta con tu pueblo? ¿Qué quieres que comparta en mi vida? Esta semana, que no quiero nomás hablar por hablar, ¿verdad? No quiero nomás hablar, porque si yo soy el que hablo, no, podcast escucha, vas a quedar peor después de escuchar este episodio. Si solamente estoy hablando de mi humanidad, de mi carne, se podría decir, podcast escucha, pero si es Dios y su Espíritu Santo el que me usa para compartir estos mensajes, entonces tu vida puede cambiar, mi vida puede cambiar también, podcast escucha, y la vida de los que escuchan este episodio. Así que pues la verdad pues no sabía qué compartir esta semana. Me sentía vacío, me sentía inseguro, me sentía como que no tenía nada que compartir que ayudara o que fuera, ¿cómo se puede decir? No me sentía como suficiente para sentarme, prender la computadora y compartir, y la cámara y el micrófono, y compartir contigo, podcast escucha, un mensaje esta semana. Pero bendito sea Dios y para Él sea toda la gloria. Se me hizo algo tan curioso que en esa de no sé qué compartir, dije, ¿sabes qué? Voy a leer los evangelios de esta semana. Entre semana, ¿verdad? De los de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No te miento, podcast escucha, nomás llegué a 2 evangelios cuando uno llamó completamente mi atención. Y es el evangelio del viernes de esta semana. Y llamó muchísimo mi atención porque me hizo así como reflexionar en este mensaje que quiero compartir contigo hoy. Y se me hizo tan bonito, podcast escucha, que esta semana precisamente me sentía como que chales. El mensaje que o las ideas, o no me sentía como que era suficientemente... como que no era suficiente, básicamente, podcast escucha. Pero lo bonito que se me hizo es que leí el evangelio del jueves, leí el evangelio del viernes, y cuando estaba leyendo el evangelio del viernes, podcast escucha, cuando estaba visitando al Santísimo, como que luego como que me di cuenta. De eso tengo que hablar esta semana, especialmente porque me he estado sintiendo así esta semana, podcast escucha. Yo no sé si de repente tú te has sentido así en tu vida alguna vez, o si quizás últimamente te has estado sintiendo como que tus esfuerzos no son suficientes, como que tus anhelos no son suficientes, como que tus ganas, podcast escucha, no son suficientes, como que tus, qué sé yo,
tus acciones no son suficientes, podcast escucha. Y precisamente yo me estaba sintiendo así esta semana, como chanfle. No hay un mensaje que sienta que Dios está compartiendo conmigo esta semana. No siento como que tengo nada que pueda ayudar a su pueblo. No siento como que tengo nada que pueda ayudar a la gente que va a estar escuchando este mensaje. Y hubo un momento donde me desanimé. Y me hice la pregunta, pues chales, pues esta semana no hay episodio. Y como tú ya bien sabes, podcast escucha, el año pasado fue un año muy turbulento, se podría decir, donde de repente había episodio una semana, de repente por 3 semanas no, de repente 2 semanas sí, de repente 5 semanas no. Y era algo que no era consistente. Y este año, precisamente, no te estoy diciendo que no va a pasar en los meses que vienen, ¿verdad? Pero este año precisamente yo le había pedido a Dios que me diera la gracia de cada semana sacar un episodio y no quería fallar en eso, pero hubo un momento esta semana donde me sentí chanfle, no tengo nada. No tengo nada que sea suficiente para sentarme y grabar un episodio de este podcast. Y me estaba desanimando, podcast escucha. Y lo único que sí no dejé de hacer es pues seguir pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y seguir visitando a Jesús en la Eucaristía. Y básicamente ya me estaba a punto de dar por vencido, como diciéndole, básicamente le estaba diciendo, pues es que no tengo nada que compartir, y te digo, sentí como ese deseo de, ok, pues vamos a leer los evangelios de esta semana, a ver si algo se nos ocurre, a ver si algo llama nuestra atención, a ver si Dios habla a nuestro corazón a través de uno de estos evangelios de la semana, podcast escucha. Y te digo, llegué estaba leyendo el del jueves, estaba leyendo el del viernes y ya no leí más porque el evangelio de esta semana del viernes, podcast escucha, llamó tanto mi atención. Y yo quisiera compartir contigo las cosas que sentí en mi corazón que Dios me estaba diciendo. Podcast escucha a través de esta lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y el Evangelio fue del versículo 1 hasta el 15, pero no sé si vamos a leer todos esos 15 versículos, podcast escucha, pero quisiera compartir contigo las cosas que después de leer este evangelio han estado en mi corazón de una manera profunda, podcast escucha. Y pues, ¿cómo se llama? Pues sí, ya tengo aquí mi Biblia del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Del 1 en adelante. Vamos a ver si llegamos hasta el 15 y si no, vamos a ver qué onda. Qué bien, bendito sea Dios. Ok, perfecto. Estamos aquí. Y básicamente lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios dice así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Y fíjate, podcast, escucha lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Felipe le respondió: Ni siquiera 200 denarios de pan
bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? ¿Qué es eso para tanta gente? Interesante, interesante. Seguimos. Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, podíamos hacer una serie completa. Podíamos permanecer aquí 2, 3, 4, 5 episodios más. Podcast escucha, y hay tantas enseñanzas, tantas cosas tan hermosas que yo quisiera algún día compartir contigo, específicamente a través de este evangelio, como por ejemplo el hecho de que las Sagradas Escrituras dice que mucha gente seguía a Jesús, porque a nosotros nos han vendido un Jesús, nos han dicho que Jesús de repente, podcast escucha, como lo que es la fe, lo que es la religión, lo que es Jesús mismo, lo que es Dios mismo, es algo que no es atractivo, es algo que no está chido, es algo que no vale la pena. Pero podcast escucha, la gente que conoció a Jesús era atractivo, podcast escucha. Y no estoy hablando solamente físicamente, no. Estoy hablando en su manera de ser. Jesús atraía a tanta gente. Podría hablarte de todo eso, podcast escucha, de la mentira que ¿cómo se llama? Las redes sociales, o la mentira que de repente la sociedad, podcast escucha, nos han dado en decirnos de que seguir a Jesús no es algo atractivo, no es algo chido. Podría hablarte de tantas cosas, podría hablarte de repente de que al final del evangelio vimos que la gente solo estaba siguiendo a Jesús por conveniencia y que eso no le gustó a Jesús y por eso se alejó de esa parte, porque lo querían hacer rey, sí, pero solamente lo querían hacer rey por conveniencia, podcast escucha. Y Dios no quiere que nomás lo sigas por pura conveniencia, ¿verdad? Pudiera hablarte, podcast escucha, de muchas cositas que se me vinieron a la mente cuando estaba leyendo este evangelio, según San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15. Hay muchas enseñanzas que si las profundizáramos, no, hombre, nomás con estas enseñanzas cambiarían nuestras vidas. Podcast escucha, de esta parte de las Sagradas Escrituras. Pero la verdad, esta semana sentí específicamente 2 mensajes cuando leí este evangelio que Dios estaba compartiendo conmigo, podcast escucha, y que quisiera yo hoy compartir contigo. Y los 2 mensajes es básicamente esto. El primer mensaje es enfocándome en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, ¿verdad? Y en esta frase que Jesús básicamente pone a prueba a Felipe y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida
Oh, no, 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 perdón. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, oh, sí, sí era Jesús, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que Felipe, pero le dijo, que básicamente Jesús le dijo eso a Felipe, básicamente para ponerlo a prueba, podcast escucha, pero fíjate, pero le dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Podcast escucha, 200 denarios son 200 días de trabajo para la gente, porque ganaba de repente escuchado, no sé exactamente dónde, no me acuerdo, pero que básicamente la gente ganaba un denario al día, eso era lo que te pagaban al día. 200 denarios son 200 días de trabajo. Imagínate cuánto ganas tú, podcast escucha, en 200 días de trabajo. Es casi un año, porque si quitas los fines de semana que de repente muchísima gente no trabaja, pues casi es lo que ganas en todo un año. Y aquí Felipe le dice a Jesús, no hombre, ni un salario entero de un año sería suficiente para comprar comida para toda esta gente. O sea, ni siquiera eso sería suficiente. Ni un esfuerzo de una persona por un año sería suficiente, se podría decir, podcast escucha. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño. Se me hace chido que le quitaron el lonche a un niño. Se me hace cura. Aquí hay un niño. Pobre niño, ¿qué habría pensado, verdad? No, hombre, ahorita ya estoy aquí. Y ¿cómo se dice? Ya me está dando hambre. Y de repente llega uno de los discípulos y dicen, dame tu lonche. O dame tu despensa, porque quizás cinco panes y dos. Ahorita vamos a ver. Quizás es mucha comida para solamente un niño, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, podcast. Escucha, lo que quería compartir contigo es esto que vamos a ver ahorita que siga leyendo. Dice, entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Podcast escucha, 2 pescados. Ja. Y luego Andrés, a pesar de haber ofrecido esta pequeña ayuda, que estaban, yo me imagino que estaban todos, tú tienes comida, ¿quién tiene comida? Nadie tiene comida, chanfle. Y de repente Andrés dice, pues ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Podcast escucha, 5 panes y 2 pescados. Y luego dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para 5,000 hombres más mujeres y niños? ¿Verdad? ¿Qué es esto para qué sé yo, 15,000 personas o más? ¿Qué es esto? Son solamente 5 pedazos de pan o 5 panes y son 2 pescados. Es muy poquito. No es suficiente. Entonces vimos cómo Felipe estaba diciendo, ni siquiera 200 denarios serían suficientes. Aunque parece mucho 200 denarios, eso no basta, ¿verdad? Y ahora vemos que otro discípulo, Andrés en este caso, dice, pues yo sé que dijeron que ni siquiera 200 denarios ajustarían. Yo tengo un niño con 5 panes y con 2 peces, o sea, todavía menos, muchísimo menos, 200 veces menos se podría decir.
Hmm. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, podcast escucha, que de repente a tu vida ha llegado un problema grande y tú nomás no tienes cómo resolverlo. No tienes el suficiente dinero, o la suficiente imaginación o el suficiente valor. Yo no sé si hay alguien que esté escuchando este episodio que de repente tu matrimonio está en problemas y tú dices, es que no tengo suficiente para resolver este problema tan grande. No tengo suficiente para perdonar. No tengo suficientes ganas de tratar otra vez. Yo no sé si hay alguien que esté escuchando este episodio que de repente te has sentido como que no tienes suficiente para resolver el problema que ha llegado a tu vida. De repente quizás hay alguien escuchando que tienes un hijo o una hija metido en drogas o en problemas graves, o de repente un hijo o una hija que se volvieron ateos, ya no creen en Dios, están en contra de Dios, en contra de las enseñanzas de la iglesia, en contra de la iglesia y hasta cierto punto en contra tuya también. Y de repente tú te sientes en estos momentos como los discípulos, como que, no hombre, ni 200 denarios serían suficientes para resolver este problema, ¿verdad? Y ni siquiera tengo 200 denarios, nomás tengo 5 panes y 2 peces. El problema es tan grande que lo que me imagino que ayudaría a resolver este problema no lo tengo y no lo voy a tener porque es bien mucho, son 200 denarios. Y lo que sí tengo, pues, ¿de qué me va a servir? Las ganas poquitas que me quedan de tratar en mi matrimonio, ¿de qué me van a servir? Las ganas poquitas que... no, ni nada de ganas que tengo de perdonar, ¿qué me van a servir? Yo no sé si de repente has sentido en tu vida esta desesperación o esta impotencia de tener lo suficiente para resolver algún problema. Pero ese es el sentimiento que me imagino que los discípulos sintieron en ese momento, ¿verdad? Tenemos este problema tan grande de alimentar a toda esta gente y no tenemos con qué. No nos alcanza. No nos alcanza nuestro esfuerzo, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza las ganas que tenemos, no nos alcanza. Y los discípulos ahorita están en ese sentimiento de, ¿sabes qué? No nos alcanza. Y aun si tuviéramos más, 200 denarios, tampoco nos alcanzaría. O sea, no nos alcanza. Y aun si tuviéramos más, tampoco nos alcanzaría. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, podcast escucha. A mí ahorita de repente no me alcanza esto y aun si tuviera más, tampoco me alcanzaría. No tengo las suficientes palabras, las suficientes estrategias, el suficiente respeto de mi hijo para que me obedezca. Y aun si lo tuviera más, no me alcanzaría. ¿Verdad? No tengo la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento de esta carrera que quiero, en la cual quiero agarrar un trabajo. Y aun si tuviera esa experiencia, tampoco me encontraría un trabajo.
en esa industria. Yo no sé, podcast escucha, si de repente te has sentido en esta posición de no me alcanza, de no soy suficiente, de mis esfuerzos no son suficientes, de mis recursos no son suficientes, ya sea mi tiempo, ya sea mi dinero, ya sea mis deseos, ya sea mi energía, no me alcanza. Y te voy a ser completamente sincero, así me sentí esta semana, podcast escucha. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Es que no es suficiente, no pienso que esto va a ayudar a nadie, no tengo nada, no tengo ni un mensaje que me gustaría compartir con la gente esta semana. Dios, no me alcanza. Lo bonito de todo esto es que estos discípulos están teniendo la conversación de no me alcanza con la persona correcta. Porque muchas veces vamos y les decimos a todos y no se lo decimos a Dios. Pero los discípulos aquí, los discípulos de Jesús, están viniendo a Jesús con... Aunque tuviéramos 200 denarios, no nos alcanzaría. Y otro, pues tenemos 5 panes y 2 pescados y pues no nos alcanza. Uno viene con, se me hace curioso eso. Uno viene con, aunque tuviera más, no nos alcanzaría. Y otro viene, y lo que tenemos, pues no nos alcanza, lógicamente. Y están en esta mentalidad de no somos suficientes. No tenemos lo suficiente para resolver el problema. Lo bonito de todo esto es que están hablando con el que sí tiene suficientes recursos para resolver ese problema. ¿Verdad, podcast escucha? Están llevando ese problema de no soy suficiente, ese problema de no me alcanza, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que sí le alcanza. Y ese es el mensaje, podcast escucha, de hoy. Uno de los mensajes, o el mensaje central, se podría decir, de este episodio. Si solamente tienes 5 panes, si solamente tienes 2 pescados, pues no te va a ajustar para nada. Pero si llevas esos 5 panes y esos 2 pescados a las manos de Jesús, entonces Jesús puede darles la bendición y multiplicarlo para que te alcance y te sobre. Y yo sé que de repente es difícil creer eso, pero yo te estoy diciendo, en mi vida ha pasado, donde de repente ha habido veces donde no me alcanza para pagar los biles, pero Jesús, ¿sabes qué? Voy a poner esto en tus manos, y me pongo a orar y me pongo también hasta doy de más en el momento de la colecta en la iglesia, en fe. Nomás diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Siento como que no me va a alcanzar, pero aquí tienes el poquito dinero que tengo. Mi podcast escucha, es tan bonito. Ha habido veces tan hermosas donde hemos visto en mi matrimonio, en mi familia, cosas que parecen así como tan graciosas de Dios. Se me viene una a la mente y no es que esto pasa siempre, pero es una vez extraordinariamente se me hizo tan bonito de Dios, porque yo iba a ser mi aniversario de bodas, ¿verdad? Y no tenía dinero. Yo quería pues llevar a Lisette a comer o comprarle algo, ¿verdad? Y nomás no me alcanzaba. Pero yo, sabiendo esta historia en el Evangelio, ¿verdad? Pues de repente dije, Dios, pues no me alcanza, pero ¿sabes qué? Este mes voy a seguir dando hasta más en la colecta, en la iglesia, y voy a estar poniendo más mi dinero en oración. Voy a estar te pidiendo a ti. Voy a poner este problema, se podría decir, que no era un problema tan grave, era más bien como un detalle, ¿verdad? Que yo quería compartir con mi esposa. Y le dije a Jesús, si
es que casi no, lo que yo quisiera hacer, pues me va a costar cierto dinero, ¿verdad? Cierto dinero. Y se me hizo tan bonito porque un día estaba en una ciudad, en otra ciudad, ¿verdad? Que aquí en donde vivo. Y llegué a echar gasolina. Y no te estoy diciendo que comprar billetes de lotería son buenos, o eso es bueno, podcast se escucha, porque de repente hay gente hasta adicta en eso. Pero se me hizo bonito porque de repente compré, no sé si una bebida energética, no me acuerdo bien, pero también ya viendo ahí dije, mira, dame un boleto de esos de $5, ¿verdad? Y se me hizo tan curioso, podcast escucha, que en esa misma semana, cuando le había pedido a Dios, cuando más bien le había confiado a Dios, había puesto este problema que tenía en las manos de Dios, y no solamente eso, sino que también había dado hasta lo último que me quedaba de sobra en la colecta esa semana. Y yo acá, pues no, ya me quedé en ceros. Ya después de pagar biles y de echar gasolina, ya me voy a quedar en ceros. No voy a tener suficiente dinero para un detalle para mi esposa este aniversario. Y me sentía mal. Y se me hizo tan curioso porque por alguna razón dije, dame un billete de esos de $5. Y podcast escucha. Cuando lo estoy rascando, la cantidad exacta que había orado, la cantidad exacta que le había dicho a Jesús, si tuviera esta cantidad extra esta semana, sería tan bonito porque me ayudaría a festejar con mi esposa. Y esa cantidad exacta era la que había ganado en ese billete. Bendito sea Dios. Y muchísimas veces así también ha pasado en mi vida, podcast escucha, donde me he sentido como los apóstoles se sintieron en esta parte, en estos versículos que acabamos de leer, donde no me alcanza, tengo este problema y no me alcanza. Y lo que Dios, uno de los dones, una de las bendiciones, de las gracias tan benditas de Dios que ha puesto en mi vida, es de que he tenido claro en mi mente de que si de repente no me alcanza, si de repente me siento como los apóstoles, yo no tengo lo suficiente, el suficiente entendimiento, la suficiente inteligencia, el suficiente valor, el suficiente dinero, el suficiente tiempo, las suficientes ganas de resolver este problema, lo voy a poner en las manos de Dios. Voy a tratar de siempre vivir en un estado de gracia, porque sé que si estoy en un estado de gracia, mi vida entera está en las manos de Dios. Podcast escucha. Así que si de repente caigo en pecado, luego busco la confesión. ¿Para qué? Para que mi vida entera esté en las manos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Entonces trato de vivir mi vida en estado de gracia, para que toda mi vida entera esté en las manos de Jesús, para que todos mis esfuerzos estén en las manos de Jesús, para que todas mis ganas estén en las manos de Jesús, y que aunque sean pocas las ganas, aunque sean pocos mis recursos para resolver ciertos problemas, yo sé que en las manos de Jesús, después de que Él los bendiga, pueden ser multiplicados, y puede usar mis pocos esfuerzos, puede usar mis pocas ganas, puede usar mis pocas palabras, puede usar mi poco entendimiento para llenar y saciar la vida de alguien que quizás esté a mi alcance, ya sea en las redes sociales o en mi vida personal, mi familia, mis amigos, la gente con quien trabajo. Y yo quiero decirte en este día, podcast escucha, que así también es básicamente lo que Dios quiere decirte hoy en este día.
Yo sé que de repente tú te sientes que no eres lo suficiente. Yo sé que de repente no te sientes suficientemente capaz de resolver problemas. Yo sé que de repente sientes que no tienes los suficientes recursos para ayudar a tus hijos. Yo sé que de repente no tienes las suficientes ganas para reconciliarte con tu mamá y con tu papá. Yo sé que de repente quizás no tienes el suficiente valor para perdonar a esa persona que te hirió. Yo sé que de repente no tienes las suficientes ganas para seguir en estado de gracia, para seguir orando, para seguir rezando el rosario todos los días. Yo sé que de repente no tienes lo suficiente. Pero dice Jesús, aunque te queden nomás 5 panes, aunque te queden nomás 2 pescados, tráelos a mí, ponlos en mis manos y yo los voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar esas poquitas ganas que te quedan de rezar, yo las voy a multiplicar para que puedas rezar más y ayudar más con esas oraciones a tu familia y a tus seres queridos. Yo sé que de repente sientes como que no tienes suficiente ideas, pero de repente ven a mí con esas ideas, ven a mí a pedirme. Y yo voy a multiplicar tus esfuerzos. Yo voy a multiplicar esas acciones tuyas, esas acciones buenas. Yo sé que de repente sientes como que no tienes lo suficiente para resolver eso, no tienes lo suficiente para seguir, no tienes lo suficiente. Pero Jesús hoy te dice, pero me tienes a mí. Pero tienes a Dios. Pero tienes la gracia de Dios. Pero tienes mi Espíritu Santo. Yo sé que quizás tú piensas que tú no eres suficiente, pero hoy Jesús viene a decirte que Él es suficiente, que Él puede proveer por ti, que Él puede ayudarte, que Él quiere ayudarte, que si tú lo dejas, Él va a ayudarte. Él es lo que quiere decirte en este día. Tráeme tus 5 panes, tráeme tus 2 peces para que yo los bendiga, para que yo los multiplique, para que así puedas saciar los corazones vacíos alrededor tuyo, así puedas resolver el problema, así puedas ayudar a los demás. Y esta semana, Podcast Escucha, eso era lo que quería compartir contigo, que aunque tú no te sientas suficiente, tienes un Dios que es más que suficiente y que te ama y que quiere que lleves tu vida entera a Él, que tu vida entera esté en sus manos. Y pues sí, güey. Pues. Ay, Podcast Escuchas. No sé cuántos años escribí una canción básicamente que sintiéndome así como se sentían de repente esos apóstoles, incapaz de resolver los problemas que estaban en mi vida, incapaz de repente, Podcast Escucha, o sintiéndome no suficiente de poder tener un impacto bueno con mi familia, con mis amigos, con la gente a mi alrededor. Podcast Escucha, escribí una canción que quisiera compartir contigo y con esta canción terminar este episodio. Te pido que la escuches y que Dios te bendiga muchísimo. Y recuerda, como ya te dije hace ratito, aunque tú te sientas como que tú no eres suficiente o que tienes los suficientes recursos para resolver ese problema que tienes, para sobresalir esas dificultades por las cuales estás pasando, tienes a un Dios que sí es suficiente. Y pues sí, güey, pues ya. Esta canción se llama ¿Qué puedo hacer? Podcast Escucha. Ojalá y la grabe. Nomás es como un video que puse en las redes sociales hace años. Ojalá y un día de estos, o que venga en el siguiente álbum, ¿verdad? O qué sé yo. Pero por ahorita aquí la dejo y la comparto contigo. Que Dios te bendiga muchísimo, Podcast Escucha. Y pues sí, güey, pues ya. Ahí nos vemos. No tengo mucho que ofrecerte, no tengo mucho que darte, tan solo estas ilusiones
y estas ganas de agradarte, estos deseos de que me uses para que tu reino crezca, estas ansias de escucharte antes de que amanezca, no sé si te sirvan de algo para alimentar a ese gentío que va hambriento en su caminar, con corazones vacíos que no pueden llenar, con una hambre en sus almas que no pueden saciar. ¿Qué puedo hacer ante tanta maldad, ante tanta pobreza y hambre espiritual? Dime qué puedo hacer yo ante tanta maldad, ante tanta pobreza y hambre espiritual. Pues solo tengo 2 peces, solo tengo 5 panes. Tómalos hoy en tus manos, da de comer a millares. Y mirando hacia el cielo, dales tu bendición. Multiplica estos dones, sacia nuestro corazón. Oh, 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 oh. Tengo tan poquito que darte, tan poco que ofrecerte para que puedas usar. Y a mi alrededor hay tanta carencia, tanta hambre, tanta necesidad. Mas vengo ante ti con la esperanza que en tus manos puede todo multiplicar. Haz así pues con estos dones, da de comer a millares, hasta su hambre saciar. ¿Qué puedo hacer ante tanta maldad, ante tanta pobreza y hambre espiritual? Dime qué puedo hacer yo ante tanta maldad, ante tanta pobreza y hambre espiritual. Si solo tengo 2 peces, solo tengo 5 panes, tómalos hoy en tus manos, da de comer a millares. Y mirando hacia el cielo, dales tu bendición. Multiplica estos dones, sacia nuestro corazón.